¿Y si te dijera que lo más poderoso que puedes hacer es agachar la cabeza? Vivimos en un mundo donde ganar, destacar y brillar parece ser el único camino. Pero Jesús, el hombre que cambió la historia, nos enseñó algo completamente opuesto: que la verdadera fortaleza está en la humildad. Hoy vamos a descubrir una historia que tal vez conoces, pero que nunca habías visto así. Quédate hasta el final, porque vas a entender cómo esa humildad puede ser tu mayor arma contra el orgullo, la ansiedad y la presión de esta vida. Hay una enseñanza profunda aquí, una que podría ayudarte más de lo que imaginas. Era la víspera de la Pascua. Jesús lo sabía, su hora había llegado. En pocos días sería entregado, humillado y crucificado. Podría haberse retirado, haber predicado un último sermón, hecho un milagro más. Pero en vez de eso, tomó una toalla, se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13, 1-17. En una cultura donde solo los esclavos hacían esa tarea, el maestro se arrodilló ante sus amigos. Pedro se resistió. «Jamás me lavarás los pies», dijo. Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Ese gesto no fue solo simbólico, fue una lección viva. Él, el Hijo de Dios, se hizo siervo, no para parecer humilde, sino porque la humildad era su identidad. Nadie lo obligó. Él eligió rebajarse, y ahí comenzó su victoria. En la tradición judía, los pies eran símbolo de camino, de fatiga, de impureza ritual. Alguien superior no tocaba los pies de otro. Era un acto que representaba sumisión total. Jesús rompió ese esquema social. No solo enseñó sobre el servicio, lo encarnó. En ese momento, el maestro se convirtió en esclavo y los siervos en testigos de una grandeza diferente, la que no domina, sino que se ofrece. En el Imperio Romano, la gloria era poder, conquista, fuerza militar. Pero Jesús ofrecía un reino distinto, donde el más grande es el que sirve. Y con ese simple gesto, trastocó la lógica del mundo. El líder no es el que manda, sino el que se inclina. Ese momento fue también un anuncio velado de lo que vendría. Jesús no solo lavaría pies, sino el alma de la humanidad en la cruz. Muchos ven la humildad como debilidad, pero la humildad de Jesús era valiente. Él sabía quién era, y por eso no necesitaba aparentar. Cuando uno está seguro de su dignidad, puede rebajarse sin miedo. Jesús no perdió nada al humillarse, ganó todo. Sus discípulos, al principio desconcertados, comprendieron más tarde. Esa escena era una guía. Pedro, Pablo, Juan. Todos replicaron ese gesto de humildad en su misión. Pablo lo resumiría después así: él, siendo de condición divina, se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo. Filipenses 2, 6-7. Lo asombroso no es que Jesús fuera humilde, sino que esa humildad transformó el corazón de millones. ¿Y si la humildad no fuera una renuncia, sino una victoria silenciosa? Jesús nació en un pesebre, vivió como carpintero, entró a Jerusalén en un burro, murió desnudo en una cruz. Su vida entera fue un acto de humildad, pero no una humildad tímida, sino una humildad revolucionaria. Cuando defendía a la mujer adúltera, cuando comía con pecadores, cuando tocaba leprosos, no estaba actuando como víctima, sino como Señor que elige rebajarse por amor. Esa humildad incomodaba a los poderosos y atraía a los pequeños. No era estrategia, era coherencia. Él no necesitaba títulos ni aplausos. Su verdad era más fuerte que cualquier reconocimiento. Hoy, en un mundo de likes, seguidores y validación externa, su vida nos lanza una pregunta brutal. ¿Qué estás buscando tú? ¿Reconocimiento o sentido? Y entonces llegamos a ti y a mí. ¿Qué tiene que ver esta escena de hace 2000 años contigo? Todo. ¿Te han humillado? ¿Te cuesta agachar la cabeza, pedir perdón, aceptar que no tienes el control? Jesús te muestra que hacerlo no te hace menos, te hace libre.
La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. En la familia, en el trabajo, en las relaciones, muchas veces queremos tener razón, imponernos, destacar, pero a veces el mayor poder está en saber callar, escuchar, servir. No por cobardía, sino por amor. Y el que sirve, aunque parezca pequeño, siempre es grande a los ojos de Dios. Vivimos rodeados de ruido. En redes sociales, todos parecen tener una opinión, una verdad, un logro que mostrar. Nos educan para destacar, competir, ser el mejor. Pero eso nos agota. La humildad nos invita a otro camino, no tener que demostrar nada para saber quiénes somos. ¿Cuántas veces discutimos solo para tener razón? ¿Cuántas veces subimos algo buscando aprobación? Jesús nos mostró que quien es verdaderamente grande no necesita elevar la voz. En el silencio de sus gestos, en la sencillez de sus palabras, había una fuerza descomunal. Hoy, cuando alguien elige callar en vez de responder con orgullo, cuando pide perdón, cuando reconoce un error, ahí está actuando con el poder más invisible y más real, la humildad. Y ese tipo de personas transforman ambientes, no por lo que dicen, sino por lo que irradian. La humildad, bien vivida, es contagiosa. Es luz en medio del ego. En el trabajo, la humildad se nota cuando alguien hace bien su tarea, aunque no le aplaudan por ello, cuando cede el mérito a otro, cuando no presume de lo que sabe, sino que enseña con paciencia. En casa se refleja en detalles simples, cuando se sirve la comida sin esperar agradecimientos, cuando uno escucha de verdad a sus hijos, a su pareja, sin necesidad de imponer siempre su punto de vista. La humildad no es negarse, es descentrarse, salir del yo para ver al otro. Jesús no necesitó una plataforma para influir, su coherencia hablaba por él. Tú también puedes marcar la diferencia en tu casa, en tu empresa, en tu barrio, si te decides a vivir desde esa humildad activa. Porque servir no te rebaja, te eleva. ¿Cuántas veces sabemos que hemos fallado, pero el orgullo nos cierra la boca? Decimos, ya se le pasará, o yo no tengo por qué dar el primer paso. Pero el corazón se enfría, las distancias crecen. Jesús, siendo inocente, pidió perdón por los que lo estaban matando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Eso no es debilidad, es valentía del alma. Pedir perdón no es humillarse, es reconstruir, es abrir la puerta a la reconciliación. Si hoy hay alguien con quien estás distanciado, quizá el primer paso no lo debe dar el culpable, sino el valiente. Y tal vez ese valiente eres tú. Caer no es lo que más duele. Lo que más duele es que otros lo vean. Nos cuesta admitir que hemos fracasado, que algo no salió bien. Pero Jesús nos mostró que no pasa nada por quedar abajo, si es para levantarse con sentido. Cuando fue arrestado, humillado, escupido, no se defendió, cayó. Y en ese silencio hubo una fuerza que desarmó al mundo. Aceptar nuestras caídas con humildad no significa resignarse, sino reconocer que no todo depende de nosotros, que somos frágiles, pero también rescatables. ¿Y si ese fracaso no te destruye, sino que te purifica? ¿Y si caer es parte del camino para aprender a caminar con más humildad? Nos cuesta pedir ayuda. A veces sentimos que debemos con todo, que si no podemos solos, valemos menos. Pero la humildad también es saber decir, necesito que me escuches. No llego a todo, no tengo la respuesta. Jesús, en Getsemaní, buscó a sus discípulos en su angustia. Quédense aquí y velen conmigo. Mateo 26, 38. Él, el Hijo de Dios, pidió compañía humana. Aceptar que somos limitados no nos hace débiles, nos hace humanos. Y si hoy tu mayor fortaleza fuera reconocer tu necesidad y dejarte sostener por Dios y por otros. La ansiedad nace muchas veces del deseo de controlar. Queremos prever, anticipar, resolver todo.
pero Jesús nos enseñó a vivir el presente confiando en el Padre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Mateo 11, 29. Ese descanso viene cuando dejamos de querer tener la razón, cuando no necesitamos que todo sea perfecto, cuando aceptamos que no somos Dios. La humildad nos libera del peso de tener que demostrar algo constantemente. Cuando confías, sueltas, y cuando sueltas, respiras. Amar sin condiciones es imposible sin humildad, porque amar de verdad significa ceder, escuchar, esperar sin exigir. Jesús amó así, se entregó sin pedir nada a cambio, y nos enseñó que el verdadero amor es paciente, es servicial, no se engríe ni se irrita fácilmente. Primera carta a los Corintios 13. Hoy, en tiempos de relaciones frágiles, de vínculos efímeros, la humildad es la base para amar bien. Si quieres una relación que dure, con tu pareja, con tus hijos, con Dios, empieza por el corazón humilde, porque solo el que se vacía de sí puede llenarse del otro. Hoy, más que nunca, necesitamos humildad, no como resignación, sino como fuerza interior, como ese valor que te permite amar sin condiciones, pedir ayuda sin miedo y servir sin esperar aplausos. La historia de Jesús lavando los pies no es solo un recuerdo, es una invitación. ¿A quién puedes servir tú hoy? ¿Con quién podrías reconciliarte si dieras el primer paso? Te invito a que lo pienses. Y si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, déjame un comentario. Cuéntame, ¿en qué área de tu vida sientes que necesitas más humildad? Y si este vídeo te ha inspirado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo con alguien que tal vez hoy necesita una palabra de luz. Recuerda, la humildad no te hace menos, te hace más libre.